Hola queridos amigos de Contexto. Hoy le traemos uno de esos temas de salud que tanto nos interesan porque conocer nuestro cuerpo, saber cómo responde y cómo prevenir las enfermedades es uno de los objetivos más importantes de nuestra vida, por no decir el que más. Porque cuando estamos bien, cuando nos sentimos bien, damos la batalla que sea necesaria. Bueno, hoy nos acompaña la doctora Francisca Aquino. Ella es ginecóloga, ginecóloga obstetra. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, que es cómo mantener la elasticidad y lo que es la fuerza en el piso o suelo pélvico. Este es un programa dirigido a las mujeres, pero también a los hombres para que entiendan cómo funciona todo este aparato de ginecología, vamos a decir, ginecobstetra de la mujer, cómo funciona todo este sistema y cómo influye en otras áreas de la salud, más allá de lo que es el útero, la vagina y todo esto, vamos a decir, deslizamiento que podría tener el suelo pélvico cuando va perdiendo el tono muscular. Hacemos ejercicios de las manos, de los pies, abdominales, pero esa parte es como difícil ejercitarla y hoy vamos a ver cómo podemos hacerlo. Bienvenida, doctora Francisca Aquino. Muchísimas gracias, un placer estar en tu programa. De verdad que me encanta la parte de orientar a la población, de enseñarle a hacer un uso correcto de sus partes del cuerpo. Una de ellas el piso pélvico, y para la mujer, tanto como para el hombre, que es el que le gustaría que esta área esté muy bien preparada. Y el piso pélvico es básico en una mujer. A la medida de largo de su vida, cuando comienza la vida reproductiva, que la paciente puede quedar embarazada y demás, este piso pélvico se va afectando. Estos son tejidos, músculos, fascias que se distienden exageradamente durante el proceso del parto. Aunque la paciente pueda tener una cesárea, también ocurre, no tanto como en el parto, pero sí puede ocurrir. Entonces, es importante saber cómo podemos prevenir, cómo podemos mantenerlo en el mejor estado de salud y sobre todo las patologías que son frecuentes y que afectan un gran por ciento de mujeres a diario en la consulta y en la vida reproductiva. Bueno, primero que todo, doctora Francisca Aquino, aquí vemos, por ejemplo, una gráfica donde vemos cómo está la vagina, el útero y todos los La vejiga, componentes, el la vejiga recto, que es la que está exactamente. adelante, fíjense que Exactamente. son dos conductos distintos. Primero, ¿cuándo comienza este suelo pélvico a distenderse? Y si hay ejercicios específicamente para esta parte del cuerpo, ¿y qué pasa? ¿Qué provoca cuando hay una distensión de lo que es este suelo pélvico? Este suelo pélvico comienza a afectarse generalmente a partir de los 30 años, independientemente de si la paciente ha tenido partos, cesáreas o no, porque está muy relacionado con los estrógenos, progesterona, las hormonas sexuales femeninas, que son las que le permiten mantener el tono, elasticidad, nutrición. En toda mujer, a partir de esta edad, van disminuyendo estas hormonas y por ende va teniendo un efecto sobre este suelo pélvico. Estas patologías que pueden ocurrir y los ejercicios que podemos hacer, hay unos que son muy conocidos, que son los ejercicios de Kegel. Pero lo que sucede es que debemos enseñar a la paciente cómo se realizan estos ejercicios, porque en estas áreas hay otros músculos accesorios que participan en el ejercicio y no permiten el desarrollo de estos músculos que son muy importantes. Es decir, tienes que hacer un movimiento específico, una manera correcta para que el ejercicio funcione y entonces poder prevenir muchísimas patologías y por supuesto también mejorar la vida sexual de la pareja a través de estos ejercicios. Las hormonas una vez van disminuyendo, pero ya cuando se hace un reemplazo hormonal, influyen estos estrógenos en mantener esta elasticidad del suelo pélvico. Efectivamente, la terapia de reemplazo hormonal utilizada efectiva y a tiempo, porque las pacientes van disminuyendo las hormonas, pero no se van dando cuenta. He visto pacientes en la consulta que tienen el área genital bastante afectada,
pero ellas no saben que están así. Doctora, mire, me dan bastantes infecciones vaginales a repetición, me pongo óvulos, me pongo tratamiento, pero un mes, 2 meses después vuelvo. O sea que la causa de estas infecciones vaginales ¿qué tiene que ver con esta distensión del suelo pélvico? Básicamente, ¿cuáles son, independientemente del suelo pélvico, cuáles son esas causas más frecuentes de estas infecciones? Efectivamente, estas infecciones se ven afectadas por una predisposición al disminuir estas hormonas, al disminuir la nutrición, la inmunidad en esta área. Es decir, tenemos un tejido muscular, una mucosa, que a medida que van disminuyendo se va poniendo fina, se va desgastando, se va poniendo reseca, y todo esto predispone a que cualquier afectación, agua, ropa interior muy apretada, el calor, al ya estar predispuesta a cualquier germen, dígase hongo, bacteria, pues te produce la infección. Entonces, al fortalecer este piso pélvico, no solamente con ejercicios, sino también con medidas preventivas, que vamos a hablar posteriormente, estos gérmenes agresores pueden estar ahí, pero al estar bien, vamos a decir, defendida, pues no logra afectarle y no logra producir la infección. ¿Cuál es la relación, doctora, entre ese piso pélvico fortalecido, vamos a decir, y esos guardianes que van a hacer que estos gérmenes no progresen? Efectivamente, cuando este piso pélvico está fortalecido, bien hidratado, bien nutrido, esa barrera que constituye la piel para el acceso de los gérmenes, pues no lo permite. Es decir, este tejido, al no estar tan fino, estar grueso, no deja que pasen. Además de que cuando la paciente presenta, por ejemplo, deseo de ir al baño, orinar, puede contraer con efectividad, y esta contracción del músculo, esta potencia, este tono, permite que la paciente pueda tener un mejor control de toda su actividad, es decir, en el día a día, cuando la paciente se puede poner una ropa que esté un poco apretada, cuando hace mucho calor, es decir, tiene más control y mayor defensa con respecto a las agresiones, porque ya el hecho de estar en una relación de pareja es una agresión hasta cierto punto, porque estás utilizando tu área pélvica. Al estar utilizándola a mayor uso, pues debes también tratar de darle mejor prevención y mejor nutrición para poder entonces hacer uso correcto y excelente de tus órganos. Cuando hablas, doctora, sobre incontinencia urinaria, que lo has mencionado, las mujeres y también los hombres, creo que los hombres primero, le comienza pues este goteo de orine. Veo hombres de 70 años que lo tienen ya, sin embargo la mujer le comienza un poquito posterior a veces, a menos que por los partos, no, cuando son, quiero que tú me corrijas porque en realidad no lo sé, los partos son causa, cuando son naturales, de esta incontinencia o de que los músculos se distiendan. ¿Cuáles son las mayores causas de esto en la mujer y cuál es la solución? Porque también he oído que algunos ginecólogos han dicho que es muy fácil de corregir. Efectivamente. Estas causas pueden ser, número uno, genéticas. Hay pacientes que tienen predisposición por la familia a padecer de estas patologías. Otra es, como me acabas de decir, los partos vía vaginal. Cuando la paciente está en el parto, la cabeza o la pelvis, en el caso de que sea un parto pélvico, que es muy poco probable, generalmente son los partos por vía cefálica, pero depende del tamaño, la rapidez con la que se realiza el parto. Hay veces que la cabeza sale de manera propulsiva y desgarra toda el área. Todos esos músculos, mucosas, fascias se desgarran de tal manera que ya la parte nerviosa, se pierde la arquitectura vaginal y afecta bastante. Independientemente de que cuando la paciente tiene un parto normal, se distiende totalmente la vagina y esa distensión provoca una hiperlaxitud de estos músculos, de este tejido, y no siempre regresa a su estado normal. Es como cuando distendemos un globo. Sí. El globo está bastante pequeño, con mucho tono, te cuesta inflarlo. Pero cuando lo vuelves a hacer una segunda ocasión, ya el globo está mucho más fácil. Claro. Podemos ilustrarlo de esa manera en el piso pélvico. Estos músculos tienen la capacidad de distenderse. Hay hormonas que se liberan como relaxina durante el parto que favorecen esta distensión. Pero después del parto, muchas pacientes no realizan estos ejercicios que permiten
la reeducación perineal, así se llaman. Hay múltiples maneras de realizar esta reeducación, incluidos los ejercicios que te acabo de mencionar de Kegel, pero la paciente debe saber realizarlo. Otra condición que puede ocurrir también son las múltiples infecciones, el descenso de las hormonas, fruto de la edad que a medida vaya avanzando. De hecho, muchísimas pacientes peri- y posmenopáusicas padecen esta patología. Es también parte de hombres como de mujeres. Los hombres también pueden hacer los ejercicios de Kegel. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que este piso pélvico afectado no permite que hace que los órganos desciendan, dígase la vejiga, el útero, el recto y muchas veces los intestinos. En dependencia de cuál sea el órgano que descienda, pues tiene su nombre. O sea, el piso pélvico es todo lo que es los músculos que soportan la parte, vamos a decir, baja. Exactamente. Hay una imagen sí, a ver si la ponemos. Que la podemos mostrar. La otra. Sí. Seguimos otra imagen. Seguimos. No, delante está primero. Seguimos. Exacto. Esta imagen te muestra, traje esta imagen para mostrar. Es tan importante este piso pélvico que son un plano profundo, un plano superficial. Otra imagen. Esta exactamente. Si puedes observar, ahí tenemos los músculos, hay un plano profundo de sostén, hay un plano superficial, pero al lado de cada orificio vaginal, dígase la uretra, el introito, el ano, hay como unos músculos que rodean, que se llaman esfínter. Al momento de realizar el parto, para permitir la salida de la cabeza, hacemos lo que es distensión de este. Estamos haciendo una hiperextensión de estos músculos y se quedan afectados, no llegan a volver a tener esa contracción y ese tono que deberían tener normalmente. Cuando nosotros realizamos esto, realizamos los ejercicios, lo hacemos de la manera correcta, que solamente lo ponemos a trabajar a esta parte, entonces sí puede ser efectivo. Evitamos el descenso. Cuando esta vejiga desciende, el ángulo que tiene que tener, pues no mejora y comienza la salida de la orina, porque cuando yo provoco la contracción ya no estoy contrayendo el esfínter, estoy contrayendo cualquier parte. Entonces pasa eso. Igual se afecta las fibras nerviosas. Al distenderse, este tejido no es fácil de reparar, el tejido nervioso, y se queda sin esa inervación correcta. Por eso hay pacientes que cuando tienen deseo de orinar, le duele, sienten como un ardor, un dolor que no pueden explicar, que entonces esa sería una incontinencia urinaria de urgencia. O sea, tú sientes un deseo de orinar. ¿Pero con dolor porque hay cierta infección? No, con dolor porque el tejido nervioso de esa área está muy distendido y ha sido afectado. Y eso es parte de cuando dicen que a los hombres les pasa mucho que la vejiga ha descendido y entonces como esa parte no vacía completamente. No vacía, exactamente. Entonces ahí puede crearse infección. Efectivamente. La vejiga es un órgano inervado. Toda la inervación tiene que estar correcta, tiene que estar bien para que pueda contraerse toda. Si hay alguna afectación, vamos a suponer que hay áreas que no lo hacen al unísono. Entonces, es un área bastante sensibilizada y esto entonces causa el dolor. Esta sería una incontinencia urinaria de urgencia. Pero está también la de esfuerzo, que es cuando tose, cuando sube escalera, cuando hace el más mínimo esfuerzo, pues la orina sale de manera involuntaria. Yo he tenido pacientes que me dicen, doctora, para mí es como si tuviera la menstruación constantemente. Tengo que andar con toallas sanitarias. Y se sienten un poco avergonzadas el hecho de expresarlo, de decir, se me sale la orina. Doctora, yo no tengo pareja porque me acuesto y por la mañana cuando me levanto, la cama está mojada de orina. Entonces, usted no se puede imaginar lo que significa que tú tengas una pareja y tú siendo ya una mujer, orines la cama. Entonces, son factores sociales, son factores de que la paciente se siente con su autoestima baja porque no puede expresarse todo lo que quisiera ni hacer todo lo que debiera con relación a su entorno. Y en una familia, en una sociedad que la mujer no se siente plena, entonces todo esto se ve afectado. Perfecto. Además de estos ejercicios pélvicos que según tú has expresado, doctora Aquino, pueden prevenir la distensión del suelo pélvico. Una vez ha pasado y hay incontinencia urinaria, ¿cuál es el remedio? Exactamente. En dependencia de qué grado sea y del tipo de incontinencia, tenemos desde medicamentos, es decir, tenemos preventivos, tenemos medicamentos en dependencia de cuál sea la causa. No siempre es quirúrgica. Hay pacientes que piensan que operando se resuelve. ¿Y cuáles son esos medicamentos? Entonces tenemos, por ejemplo, como oxibutinina, es decir, tenemos diferentes grupos. ¿Que son el genérico? Medicamentos que ayudan a contraer
este músculo que permiten la contracción equilibrada, vamos de los a así músculos decir. en general, me imagino. Exacto, y sobre todo del músculo vesical, sobre todo del músculo vesical, que es el detrusor, sobre todo, que hace esa acción. Entonces, es importante que la paciente sepa cómo, porque también tiene sus reacciones y sus indicaciones. Claro, no es que yo voy a tomarlo y... Claro, y no todas las personas me imagino que son candidatas a tomarlo. Exactamente, entonces hay que hacer una selección. Pero además de eso, tenemos la parte de los ejercicios, la parte también de restaurar esa área vaginal. Por ejemplo, ya tenemos técnicas como el HIFU, que son ondas ultrasónicas de alta frecuencia que restablecen el colágeno, restablecen la fibra, restablecen la parte... Estamos hablando como estos tratamientos que se dan en la cara, entonces. Parecido, es decir, hay láser, está este que digo que es el HIFU, que no tiene ningún tipo de reacciones adversas directas, es como cuando la paciente se va a realizar una sonografía. Esas ondas ultrasónicas que permiten que se puedan ver tus órganos, la podemos utilizar como tratamiento en el área vaginal. No solamente provocamos un tensado vaginal de tal manera que la vagina tiende a cerrarse mejor y más nutrida, sino que podemos poner la vejiga en una posición correcta en dependencia de si el prolapso... O sea, la vejiga se mueve con estos tratamientos. Yo fortalezco el músculo y la pongo en posición, exactamente, en dependencia del grado, porque si ya un grado muy avanzado... ¿Este tratamiento cuál es la duración? ¿En qué exactamente, consiste? es importante evaluar la paciente. Cada paciente es diferente, cada condición de la paciente, porque estos prolapsos tienen grados. A medida que va descendiendo, mientras más bajo está, más difícil es la corrección. Y cuando la evaluamos, puede ser que sea 1, 2, 3 secciones, no mucho más, porque son muy efectivas. Y además, lo que tiene esta técnica es que sigue trabajando a partir del tiempo, hasta 18 meses. Hasta 18 meses. Y se supone que una paciente que tenga este problema agudo, vamos a decir, tiene que repetirla a los 18 meses. Exactamente, en el caso de que quiera tratarse de esa manera, pero también tenemos otras técnicas quirúrgicas que, tendría que ir a quirófano, porque esto lo podemos hacer en el consultorio, también lo podemos hacer con láser, hay múltiples, también podemos hacerlo con plasma rico en plaquetas si está apenas comenzando. Es de ahí la importancia de que la paciente vaya a evaluarse antes de presentar los síntomas. ¿Por qué? Porque podemos observar el tejido, podemos ver las características, los cambios que se están presentando antes de que aparezca la patología. Entonces, este plasma... O sea que no solamente debemos de ir a la ginecóloga cuando ya tenemos este problema manifiesto, sino antes de... Exactamente, es lo ideal, porque la paciente podría prolongar toda su etapa, tanto la peri como la posmenopausia, sin presentar estas patologías. Muy interesante. En cuanto a la parte quirúrgica, ¿en qué consiste? Porque una cosa es también que tengo entendido que tú lo haces, lo que es la vaginoplastía. Así es. Pero esto... no es la vaginoplastía es todo lo que es quirúrgico, pero por fuera o también incluye esta parte por dentro. Incluye la parte interna en el caso de que vayamos a hacer tratamientos de vaginoplastía, pero en esta parte que vamos a hablar del suelo pélvico como tal, pues también se puede hacer estas intervenciones quirúrgicas que hacemos colporrafia, así se conoce, anterior, posterior, en dependencia de dónde. ¿Y qué es lo que se hace para el suelo pélvico tratarlo quirúrgicamente? ¿Qué se hace? ¿Cómo se tensa lo que es este piso, vamos a decir, que soporta lo que es la vejiga y todos los órganos? Una de las técnicas que podemos utilizar es esta mucosa redundante, afectada, la retiramos y unimos esta que está ya en mejor estado. Entonces, esto va a ser el soporte. Es como cuando las mujeres que han tenido embarazos muy grandes se recogen la barriga, entonces se hace así, se estrecha y queda como tenso. No sé si ha tenido la oportunidad de observar, Mónica, que hay pacientes que después del parto prácticamente no le queda músculo. Los rectos abdominales prácticamente desaparecen. Sí. Yo he hecho cesáreas que yo tengo que unir la fascia, es decir, el tejido fibroso, porque no hay músculo. Wow. Entonces, esta paciente, por más ejercicio que haga, que se esfuerce, no va a poder, porque no tiene un músculo que fortalecer. Lo que hay es grasa y tejido fibroso. Y hay que retirar esa grasa. Igual pasa adentro. Esa membrana, esa mucosa. Ese músculo ya dañado, esa mucosa ya afectada, ya es muy difícil que se pueda volver a unir y que pueda restaurarse nuevamente. Y cuando hablamos de que tú retiras parte de esta mucosa ya distendida, redundante, sin tono, sin tono, flácida, y que tú la unes,
¿Cómo queda esa paciente en cuanto a su sensibilidad? Excelente, porque yo le estoy quitando un tejido que ya está afectado, yo estoy reponiendo ese tejido, porque el objetivo que perseguimos es que la paciente vuelva a tener este tejido que reaccione a los tratamientos que se le aplican posterior y la paciente ya al mismo instante, o sea, después que pasa de la recuperación quirúrgica, tiene su tejido recuperado, le ponemos la vejiga en la posición correcta en el caso de que sea esa la afectación por la que tenga la incontinencia urinaria. Esto se hace por la paroscopía, me imagino. No, lo hacemos vía vaginal. Vaginal. La paciente no se le ve ninguna herida, no se le ve, o sea, son procedimientos simples. En quirófano. En quirófano, efectivamente. Cuando tú hablas... Ese es uno de ellos, porque hay múltiples. Cuando tú hablas, doctora, de que en cuanto a la sensibilidad todavía pues tiene una mejoría a la que presentaba antes por todo este tejido que ya no servía. Sin embargo, por ejemplo, cuando a uno le hacen una cesárea, a mí que me hicieron cesárea, uno dura como 1 año y medio sin sensibilidad en la herida, en la zona de la herida. Así como me imagino que será en cualquier otro tipo de operación. Entonces, esto también es pegar carne o en este caso tejidos, nervios, músculos. Entonces, ¿cómo podría explicarse que la sensibilidad se recupere rápidamente? Este tejido que nosotros estamos reparando es más bien la mucosa, es decir, se hace con el cuidado, por eso es que es importante hacerlo con el personal que conozca esto de piso pélvico. ¿Por qué? Porque hay puntos específicos, como vamos a ver posteriormente, que esos puntos específicos hay que respetarlos. Pero además de eso, depende del defecto, porque hay defectos que son anterior, posterior, lateral, y en dependencia de lo del defecto es que se realiza. Hay momentos que podemos poner lo que son unas bandeletas, que le conocemos en el término médico TOT, TBT, es decir, pasar como si fuera una banda transobturatriz que nos permite sostener la vejiga. Como la malla que le ponen mayormente a los hombres cuando tienen... Exacto. A la mujer también se le puede hacer ese proceso en posterior, o sea, en el caso de que lo necesite posterior. Pero estas bandas es ¿De que qué material? Hay diferentes materiales. Depende del paciente, depende de la condición, se le ofrece cuando el paciente está en la consulta y lo buscamos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos esta banda que sostiene la vejiga y la mantienen en la posición. Ahí no cortamos ningún tejido, no hacemos absolutamente más que posicionar la vejiga. Yo creo que entonces sería mejor. Sí, depende de la causa. Si la causa puede hacerse ese procedimiento, excelente. Igual también lo podemos hacer transvaginal, es decir, hay múltiples maneras. No hay posibilidades de que sea rechazado esta banda. Realmente no, porque la mayoría de las pacientes no rechazan este tejido. Al contrario, se pasa bastante tiempo porque yo le estoy dando un soporte adicional al que ya el paciente tiene. Sí. Bueno, pues nos vamos a ir a la pausa y volvemos con este tema. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Francisca Aquino, ella es ginecóloga obstetra, y hablamos de la importancia de la tonicidad en el suelo pélvico. Esto en las mujeres, pero también en los hombres es muy importante. Esto pues tiene consecuencias en la vejiga, en los intestinos y en otros órganos más. La doctora nos explicaba cómo existen unos ejercicios para fortalecer toda esta parte. Y, por ejemplo, yo que tuve cesárea, que se les rompen se cortan todos estos tejidos. ¿Cómo afecta eso antes de irnos directamente a los ejercicios, doctora? Sí, cuando la paciente se ha realizado una cesárea, debe esperar para realizar estos ejercicios porque implican una fuerza contráctil bastante poderosa que puede dar al contraste con la cirugía. Es decir, debe esperar para realizarlo, pero son fáciles de realizar. La paciente lo puede realizar tanto de pie como acostada, como de lado. Es decir, se le va enseñando. Es importante que la paciente aprenda de esta manera porque, como te explicaba hace un momento, estos ejercicios debes realizarlo con la musculatura perineal. ¿Qué sucede? Que la musculatura del muslo, la parte interna y la parte anal también están alrededor. Al realizar el ejercicio, pues uno entiende que debe realizarlo todo completo. Y no es así. No es así. Debe aislarse. Exacto. Al estos músculos ayudarle
Entonces vamos a decir que ellos como que se quedan un poco rezagados y no permiten... O sea que la fuerza sería en la propia vagina. Exactamente, en la misma vagina, en la misma pelvis, esos músculos del periné, que son lo que te expliqué anteriormente, que ves la disposición. Sí. Al ellos tener esta disposición para permitir que los órganos puedan permanecer ahí, sabes que además de eso tenemos lo que es la fuerza de la gravedad. Las pacientes que pasan mucho tiempo de pie, que caminan, que corren, esos órganos van haciendo es lo que se peso. le llama un descenso. Exactamente, es lo que conocemos como descenso. Ese es el prolapso, el descenso. Puede ser el descenso de la vejiga, que sería ya de la parte anterior y se conoce como cistocele. Que es todavía más perjudicial, porque aquí es que vienen las infecciones urinarias. A repetición, efectivamente. Sobre todo las infecciones urinarias bajas. Y para eso sí es que se pone ayuda muchísimo. La banda. Exacto. Otro sería, por ejemplo, el útero, que es de los órganos que están ahí, que desciende y sería un prolapso uterino. Pero también está el recto. Si esta mucosa no está bien sostenida con un buen tono, también el recto este recto puede prolapsar hacia interior, entonces se le llamaría rectocele. Pero también tenemos el intestino. Cuando estos órganos están abajo este piso no está bien, desciende. Entonces le llamaríamos enterocele. Y cuando se le hace la evaluación, hay que ver qué órganos están implicados, porque lo que se ve en realidad es el tejido vaginal que protruye, pero yo no sé si es el intestino, yo no sé si es la vejiga, es decir, yo lo puedo suponer por la posición donde está, o sea, si es anterior, debe ser la vejiga, si es posterior, debe ser el recto, pero en realidad no es lo que yo estoy mirando. ¿Y qué haces para estar segura? Exacto. ¿Una sonografía, una resonancia magnética? No, con la evaluación del conocimiento. Exacto, con la evaluación sabemos, podemos ver en el tejido, lo que protruye, lo demás, los puntos que acabo de explicar que proceden. Entonces, cuando hacemos esto, permite que podamos valorar correctamente. Y a veces no podemos corregir solamente uno, debemos recorrerlo todos. Sí. Al corregirlo, entonces ya la situación es muchísimo mejor. Al hacer estos ejercicios, que son preventivos, ya después que está instalado el prolapso, el ejercicio te ayuda, pero no te cura. Atención para que podamos comprender esa parte. Pero siempre ayuda. La paciente puede estar acostada. Yo siempre le explico a mis pacientes que cuando ellas vayan al baño a orinar, igual también puede ser para el hombre, que intenten contraer solamente esos músculos y retener la orina solamente con la contracción. Sí, sí. Hay pacientes que me dicen, doctora, me he dado cuenta que de verdad mis músculos no están bien, porque yo contraigo lo más que puedo y sigue saliendo orina. Otra cosa, estos ejercicios no se pueden hacer continuo, no, porque entonces lo que hago es cansar el músculo y no permite que se desarrolle lo que yo necesito, que es el tono. Este ejercicio debe hacerse por tiempos, por ciclos, 3 veces más o menos en el día, y estos ciclos tienen que tener un reposo por lo menos de 10 o 20 segundos. Cuando reposamos estos 10 o 20 segundos, permite al músculo que se recupere, le permite una irrigación efectiva y el músculo vuelve a participar en la contracción porque estos músculos son potentes al momento de realizar esta contracción. No olvidemos que el peso que ellos tienen que sostener es bastante. Sí. Cuando nosotros cargamos un peso por un corto tiempo no es nada, pero cuando se convierte en prolongado, este peso sí trae consecuencias. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Si encima la paciente es obesa o tiene un sobrepeso, eso también se suma. Sí. Es decir, que es una evaluación integral, pero es importante que la paciente tome conciencia de que este piso pélvico debe estar restaurado, que debe ir a su ginecólogo para que se valore esa parte y ella pueda prevenir estas afecciones, porque ya después que están, pues hay un proceso que hay que seguir para volver a restaurarlo. ¿Qué tanto se ha avanzado, Francisca Aquino, en cuanto al reemplazo hormonal? Recuerdo siempre que mi mamá me decía, bueno, el reemplazo hormonal, ella nunca lo tomó porque me decía que podía dar cáncer y entonces había que combinarlo con otro medicamento. ¿Qué tanto se ha avanzado en este sentido? Se ha avanzado muchísimo. Cada paciente se le pone su reemplazo hormonal según las patologías que tenga, si tiene útero o no tiene útero, según las condiciones de mama. O sea, toda paciente puede aplicar para una terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué es importante? Identificarla a tiempo, antes de que esos receptores hormonales no pierdan la sensibilidad a las hormonas. ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? Porque las mujeres acudimos tarde al médico. No queremos ir al médico ni siquiera cuando estamos afectadas
llamadas directamente. Mire, doctora, no Exacto. tengo tiempo. Sí. Yo en mi consulta dije, bueno, déjame elegir un horario un poquito más adaptado a la mujer que trabaja, a la mujer que está esforzándose. Digo, bueno, de 4 de la tarde a 8 de la Muy noche bien, excelente. tendré una parte de la consulta. ¿Tienes Pero hay una pacientes, parte de la consulta a esa hora? sí, así es. Hay ¿A pacientes dónde que me estás llaman. consultando? Estoy consultando en el Centro Médico Vista del Jardín, lunes, martes y miércoles, de 4 de la tarde a 8 de la noche. ¿Qué queda? Ese Queda centro? en la Avenida República de Colombia, número 71, es frente al Jardín Botánico, no tiene pérdida, de repaso vamos un poquito y nos aireamos. Y los jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía para las pacientes que pueden ir en horario la temprano. mañana, muy bien. Estoy también en el Centro Médico Elohim, en los otros horarios, en horario de la mañana, sobre todo jueves y viernes. Y definitivamente, cuando la paciente me dice, doctora, mire, voy a llegar un poco más tarde, o mire, voy a cambiar la cita para mañana porque resulta que tengo que llevar al niño. Y a veces, pudiendo acudir más temprano, pues retrasan todo el proceso y se hace más largo la recuperación. Insto a la mujer a que comprenda que eso es un éxito en su relación de pareja. Hay muchísimas cosas que pudiésemos expresar aquí, pero tenemos un horario. Todavía nos queda otro segmento. Exacto, y vamos todavía a nos queda hablar otro de segmento muy importante. vaginoplastia también. Exactamente, muy importante, que también ayuda a esta área de la que estamos hablando, que no es, la llamamos vaginoplastía por el área de que es embellecimiento, pero es también funcional. Es decir, recuperar todos estos tejidos que están afectados. Y cuando la mujer comprende eso, pues su vida, tanto de relación de pareja, familiar, social, autoestima, mejora. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos queremos justamente hablar de esa vaginoplastía en cuanto a cómo mejora esto, no solamente de una manera plástica, o sea, de lo bello. de lo bello, sino también cómo mejora esto en cuanto a la salud de los órganos femeninos, que es tan importante, y por qué va la mujer más al ginecólogo. Esta es una pregunta interesante y me parece que se podría clasificar según la edad o el periodo en que la mujer se encuentra. Nos vamos a la pausa y volvemos con la doctora Francisca Aquino. Bueno, Francisca Aquino, ginecobstetra. ¿Por qué va la mujer más al ginecólogo? La mayoría de las mujeres van porque tienen una infección vaginal, que generalmente es a repetición a veces. La mayoría de las personas van porque están embarazadas, porque tienen un sangrado, un trastorno, por ejemplo, en su ciclo menstrual, que no logran resolver, que, doctora, mire, estoy sangrando, me llega 2 veces en el mes, porque esto interfiere con su vida familiar, o sea, cuando la paciente llega y dice, doctora, mire, ya yo no puedo, o sea, a veces también la paciente llega para saber si puede quedar embarazada, en el caso de las pacientes que tienen dificultades para hacerlo, que a veces son causas simples y que la paciente no lo sabe y de repente pues lo puede realizar. Esas son la mayoría de las causas por las que la paciente va, o precisamente por lo que estamos hablando ahora, en las pacientes que ya están mayores de 40 años, 50 años. Doctora, mire, yo siento algo, un peso, que no logran explicarte qué es. Un peso. Así mismo te dice, yo siento un peso. Eso quiere decir que hay un descenso. Que a eso quiere decir que hay un descenso. Cuando observamos, puede ser el útero, puede ser la vagina que protruye, o sea, el útero o la vejiga que protruyen dentro, y esto provoca un peso. Hay veces pacientes mayores que ya van, doctora, mire, realmente tengo algo que está afuera. Y lo que está afuera es el útero. ¿Sobresale algo? Totalmente. En un prolapso grado 4, que es un prolapso total, el útero está literalmente afuera. Entonces eso le molesta. Pero es bastante grave. Sí, es grave en el sentido de la apariencia, de toda la sintomatología no que te explico. Por el funcionamiento corporal. Sí, exacto, sí, porque la paciente ya ahí tiene la incontinencia urinaria, ahí la paciente choca esa área, se irrita. ¿Se hubiese sido mejor sacar el útero o poner la malla? Generalmente, cuando la paciente tiene ese prolapso, ya que tiene cierta edad y demás, que ya tiene su paridad satisfecha, pues es preferible sacar el útero con la forma correcta, por supuesto, porque recuerda que ya toda la anatomía está alterada. Al estar toda la anatomía alterada, como hablamos que ya es más difícil todo. Exactamente, ya los medios de sostén que tú pensabas que estaban arriba están abajo y hubiese sido más fácil antes. Exacto, exactamente. Y vemos que hay otros órganos que están involucrados porque debemos los uréteres, todos esos órganos de relación, los vasos sanguíneos. Sí. Es decir, es importante tomar esa parte en cuenta. Por supuesto, esta paciente no podía tener relaciones sexuales.
Yo tengo Pero pacientes sería que me han muy dicho, doloroso, de hecho. no solamente es doloroso, sino que la paciente no quiere exponer sus genitales para que le vean el útero que está ahí afuera. O sea, no es nada agradable. Son pacientes ya, se pueden ayudar así. Hay pacientes, de hecho, este tipo de cirugía, que se llama así mínimo acceso vaginal, no tienes herida, menos sangrado, menos dolor, menos tiempo de ¿A cuál te recuperación. refieres en este A la momento? paciente que tiene el prolapso, pero aún sin prolapso, por Pero esta vía. mínimamente invasiva sacar el útero. Claro. ¿Y cómo? Por la Por vía vagina. vaginal. No tienes herida, no tienes sangrado, prácticamente cero sangrado, Pero cero yo dolor. veo muchas pacientes que se les trae el útero y no se llega a hacer vía vaginal. ¿Por qué? Bueno, porque es importante también dominar la técnica y no todos los úteros se pueden sacar vía vaginal, depende del tamaño, depende de las condiciones de la vagina de la paciente. Hay pacientes que son muy estrechas y el útero un poco más grande y no sale por esa vía, debe sacarlo. Hay pacientes que tienen mioma, hay pacientes, o sea, que tienen tumores de ovario que también no le permiten realizarlo. O sea, hay múltiples causas, pero la mayoría de veces es posible, en dependencia del tamaño del útero, retirarlo por vía vaginal. Muchísimo más anatómico, muchísimo mejor para la paciente, menos estadia hospitalaria, menos dolor, menos complicación y estéticamente excelente. Claro, porque no deja heridas. No deja herida. He escuchado incluso de partos que se realizan con láser. Se puede realizar, vuelvo y te repito, cada cosa tiene su indicación, porque hay pacientes que vienen con un bebé, por ejemplo, bastante grande, que tienen una vagina que no distiende como debería, y todas esas cosas pues no favorecen el desarrollo, pero sí, hay múltiples maneras que nosotros podemos asistir a un parto. Hay pacientes que prefieren asistirse a un parto en la casa, en la piscina. Claro, es un riesgo, realmente yo no lo recomiendo directamente, pero el parto del el ginecólogo, si no hay ninguna complicación, en realidad él no lo hace, solo lo asiste. Pero uno siempre tiene que estar pendiente porque cualquier cosa puede pasar. Doctora Francisca Aquino, ¿cuándo se toma la decisión de hacer una vaginoplastía? Hay veces que van las mujeres y dicen, yo necesito este proceso, lo sugiere la ginecóloga, cuál es, vamos a decir, si la mujer siente alguna preocupación por sus órganos, ¿cuál es la realidad de la consulta? Porque hablamos mucho de la cirugía, esto es como quien dice una cirugía plástica, ¿verdad? Hablamos de la cirugía, bueno, yo nunca descartaré cuando tenga unos añitos más, vamos a ver. Miren qué jovencita me veo así. No, hermosa. Yo creo que dentro de unos añitos me puedo hacer esta. pero largo, porque excelente, No, excelente. yo me la podría hacer desde ahora, porque miren la diferencia, pero después me voy a tener que hacer otra segunda, ¿verdad? Entonces mejor esperar unos añitos más. Entonces me hago, miren qué bien. Excelente. ¿Qué creen, muchachos? Ok. Cada día las pacientes están adquiriendo más educación con respecto a sus genitales. Es decir, que cada día acuden más pacientes solicitando estos servicios. Por ejemplo, hay pacientes que acuden porque tienen unos labios menores muy redundantes, es decir, sobresalen por delante de los labios mayores. Cuando la paciente camina, le molestan, se infectan con facilidad. Es un dolor enorme porque es un área muy sensible. A veces tienen el clítoris y la parte que lo cubre, que es el capuchón, bastante redundante, es reseco, el tejido fino, sin tono, y es como que estuvieran caídos, así literal. Y al estar en esa condición, pues producen ciclos de que la paciente se infecta y se irrita y es muy molestoso. O sea que el hecho de tener los labios menores, vamos a decir, sin tono, produce infección. Así es. Pero por el roce. Por el roce y con el sudor, con el caminar, con el trabajo diario, esto se complica. Hay pacientes, yo sí he notado que cuando uno usa ropa muy apretada puede contener puede pasar, efectivamente, así es. Es otra de las causas, de las razones que puede contener. Otra razón es, con el paso del tiempo, los labios mayores, que normalmente tienen su grasa bien prominente, con un color hermoso, comienzan a gastarse. Y comienza como a arrugarse ese tejido vaginal y la mujer dice, doctora, me veo fea, se ve fea. Entonces ya la paciente están acudiendo con más frecuencia, es decir, el ginecólogo no tiene que ver en la evaluación el tejido, sino que el paciente misma te dice, antes yo tenía bastante grasa y está todo gastado, todo arrugado, no es igual. O por ejemplo la paciente dice, doctora, cuando yo estoy en intimidad con mi pareja no siento nada, porque tienen un tejido que está obstruyendo todo el área de sensibilidad y no pueden llegar a la relación. Otra razón es la paciente dice, doctora, mire, yo siento que soy muy ancha.
durante la relación ocurren circunstancias y la pareja no está satisfecha, ni ella tampoco. Entonces como que le cuesta comunicarse y hablar de eso. Y a veces tú pierdes tu relación por la falta de comunicación y las pacientes dicen, doctora, mire, yo quiero una solución en esto. Doctora, pero entonces usted habla de que, por ejemplo, los labios de la vagina crecen o se distienden. Y me imagino, ¿verdad?, cortar aquello, entonces nunca va a tener sensibilidad. Esa parte no se corta. Ajá, no ¿cómo se corta. hace? Esa parte lo podemos hacer, como te explicaba, por ejemplo, hay tratamientos como el plasma rico en plaqueta, el ácido hialurónico, la como para carboxiterapia. rellenarlos. Para rellenarlos. Igual le podemos poner grasa directamente a este ¿A músculo, esa parte? extrayendo a sí mismo. Se llama lipotransferencia, la realizamos también. Podemos obtener grasa, por ejemplo, la parte vaginal, de la parte abdominal baja, que ahí es donde más se acumula. ¿Y cómo se saca la grasa? La extraemos, hay instrumentos especiales que permiten. Que no son en quirófano. No necesariamente, sí, es así en quirófano, sí, claro. Pero para eso habría que hacerse una lipo, entonces. No tiene que hacerse la lipo porque son pequeñas, vamos a poner cánulas que uno extrae con un proceso de vacío que permite tener la grasa, dejarla como un espacio como si fuera una jeringuilla y después con eso mismo entonces podemos introducir. ¿Y no te causa un trauma en el abdomen donde te sacaste mínimo, la grasa? Un trauma mínimo, es decir, el hecho de sacar la área. Pero ya saca después, con una jeringa. Más o menos como si fuera una jeringa que tiene un espacio al vacío que extrae esta grasa y la ponemos entonces en el área de los genitales. Y esa área de los genitales, pues, un cambio radical. Porque de repente a tú tener tus labios expuestos, a tú tener toda esa área así toda arrugada, fea, de repente toma un tono, un color. Lo que no entiendo cómo en los labios. Mayores. Pero no en los menores. No, en los menores no. En los menores es en el caso de que estén redundantes, que ya esté ese tejido flácido, sí se pueden reducir. Y no le disminuye el placer, al contrario, le aumenta. Se reduce. Le aumenta exactamente. Y le aumenta el placer, porque yo estoy poniendo el área de exposición del área del clítoris, que es donde hay mayor sensibilidad. La estás liberando de ese tejido muerto. Estoy liberando ese tejido que le está evitando la sensibilidad. Pero además de eso, podemos utilizar terapias como el plasma rico en plaquetas, que consiste en obtener de la paciente un poco de sangre, sedimentamos hasta obtener el plasma, y ese plasma lo podemos convertir en gel. Y ese gel lo ponemos en el área, por ejemplo, del punto G, en el área vaginal, y esto hace que aumente las sensaciones bastante, porque esto le está dando una restauración. ¿Cómo se de ese convierte el colágeno. plasma rico en plaqueta en gel? Hay una máquina específica que se llama plasma gel, que uno la introduce y lo ¿Pero convierte eso se lo debería de uno poner en la cara entonces? Sí se utiliza también en la cara, así es. En esa parte se la dejaría a mis compañeros los dermatólogos, porque estoy en la parte Aquí mía. uno va cogiendo ideas. Así es, muy buenas ideas, excelente. Pero yo nunca he oído que en la cara, porque yo me he hecho el plasma rico en plaquetas 2 veces, que por cierto no encuentro que tiene un resultado, o sea, es que me sacan la sangre, la centrifugan y le inyectan esa agüita. En realidad, pero eso de que se convierte en un gel ya es distinto, porque entonces ya no es una agüita. Exactamente, eso es el gel, el tú ponerlo gel potencializa la acción. Exacto. Y la capacidad formadora de colágeno, que es lo que queremos lograr. Formar el colágeno, que las fibras tomen su tensión y su tono y funciona. Y entonces bastante en este caso bien. estamos hablando de inyectar esto en los labios en mayores. los labios mayores, en los labios menores, ¿También en el área menores? vaginal, en Ay, el pero me clítoris. duele. Así es, no duele. No duele porque eso se hace con proceso de anestesia. Anestesia que puede ser en spray. ¿Y qué tan duradero es? Depende, puede durarte 4, 5, 6, hasta un año, en dependencia de. Generalmente este se retoca cada 6 meses porque este colágeno que es natural, que es del que ya tú tienes, es como un proceso como si fueran células madres que yo te estoy poniendo, que permiten ese desarrollo. En dependencia del uso, en dependencia de los factores agresivos que tú hayas tenido, pues va a disminuir. Pero también lo podemos hacer con ácido hialurónico. El ácido hialurónico dura más tiempo, es un proceso bastante bien, o sea, no dolor, y no se hace en el consultorio. No tienes que sacarte nada de sangre ni nada exactamente. ¿Cuándo se trabaja con la vaginoplastía para lo que es la salud? La vaginoplastía es que el error que tienen las pacientes es pensar que la vaginoplastía siempre es para la salud. Siempre es para la salud, porque debemos recordar que el ser humano es un ser biopsicosocial. Y en el momento en que tu desarrollo psicosocial no está completo, ya tú tienes tu salud afectada. Las personas dicen, bueno, me duele la cabeza, voy a tomar una pastilla. Pero las personas nos dicen, tengo una afectación vaginal, me voy a poner tratamiento. Sí. Pero es un órgano como todos los demás. Un órgano bastante
bastante utilizado, bastante útil en el sentido del desarrollo de la vida, no solamente de la mujer, sino de la pareja. No es lo mismo cuando tú tienes un órgano, o sea, la vagina bien desarrollado, una vagina bien sostenida, una vagina con un buen tono, que tú puedes tener una relación efectiva, la satisfacción como tal de la pareja, la comunicación entre la relación es muchísimo más amplia. Es decir, la mujer debe comprender que estos órganos genitales son tan importantes como cualquiera de los demás órganos. Usted sienta que tiene cualquier cosa, por ejemplo, en el corazón, dice, bueno, tengo que ir para el cardiólogo, tengo que hacer una prueba de esfuerzo, tengo que ver, tengo que ponerme tratamiento. Pero entonces la mujer relega esta parte tan importante porque tenemos muchos tabúes. Tenemos muchos tabúes en nuestra sociedad. Cada día la mujer va aprendiendo más y va dándose cuenta de que su vida puede ser una vida exitosa, de que su vida puede ser muchísimo mejor, con muy buena calidad, que no tiene que relegarse porque la mujer tenga 40 o 50 años y decir, bueno, ya estoy vieja. No, en lo absoluto. Precisamente el avance médico es para mostrarle a esa mujer que calidad puede de tener vida calidad de edad. vida. Pero fíjate también Calidad. que son tabúes muy comunes, porque los hombres también, por ejemplo, fíjate que no van al urólogo y tienen miedo de que un tacto rectal, y postergan esa atención y por eso le viene la incontinencia urinaria. Exacto, pero tú te das cuenta, Mónica, que cuando el paciente ocurre, llega al centro, ya con la sintomatología, entonces tiene que estar con la enfermedad, claro, buscando el tratamiento y se le resulta mucho más difícil. No es lo mismo que cuando la paciente llega para prevenir. Por ejemplo, yo te digo, mira, te ponemos ácido hialurónico a nivel de la vagina y demás, pero yo te estoy fortaleciendo ese tejido para evitar que desciendan tus órganos pélvicos. Es decir, que es muy poco probable que una paciente que llegue a tiempo para realizar esos procedimientos termine en un prolapso, termine en un útero descendido o en una vejiga con una incontinencia urinaria o con una incontinencia fecal también. O sea, son cosas que podemos prevenir, que en la actualidad lo consideran como plastía directamente, pero en realidad es recuperación funcional del tejido del área genital. Y por ejemplo, estas mallas o bandas que tú explicabas que colocan para impedir, por ejemplo, los descensos, ¿esto lo cubren los seguros médicos? Sí. Eso Así es importante. lo cubren los seguros médicos. Eso es bien importante. Ya la vaginoplastia no, me imagino. Todo depende del plan, exactamente. Y cuáles sean los síntomas. Y cuáles sean exactamente. Porque si atenta contra la salud. Exacto. Si la paciente ya tiene un descenso, los seguros médicos cubren la cirugía de la paciente con el descenso, de la paciente con la incontinencia urinaria. Y cada día vamos ampliando, vamos desarrollando un poco más. En la actualidad, por ejemplo, ya los seguros te están cubriendo el implante de mama, entendiendo que es una necesidad en la paciente. ¿Lo cubren? Sí, en la actualidad exactamente ya se tomó ese consenso para que veas, entonces de repente, pero yo sabe? Ni siquiera sabía que cubrían una cirugía plástica de mama. No es exactamente una cirugía plástica, es la paciente que se está operando porque tiene un cáncer de mama, porque tiene una situación que hay que hacer una mastectomía, entonces en ese caso... Lo veo muy bien. Lo veo excelente. Porque entonces, además de un cáncer y perder su seno, que no pueda acceder, entonces, muy importante. Pronto, en el área genital, con respecto a la recuperación funcional y demás, todos estos tratamientos pues, pueden ir siendo, de todas maneras, para evaluación, aceptamos todos los seguros, todos. Muy importante. ¿Qué más nos puedes hablar de esos ejercicios pélvicos en estos minutos que nos quedan? Exactamente. Francisca. Esos ejercicios pélvicos lo puede hacer la paciente, como había explicado anteriormente, sentada, acostada y demás. ¿Qué tiene que hacer? Generalmente debe tratar de separar los muslos, bien separados, de tal forma que ellos no participen en el ejercicio directamente. Entonces, ni tampoco los glúteos. Cuando la paciente hace la contracción, el glúteo tiende a cerrar también. Entonces, ella debe tratar de, si en el caso de que esté acostada, levantar, cerrando solamente. ¿Levantar qué? Levanta su área genital, o sea, los glúteos, todo, los levanta sin contraerlos. Levantarlos sin contraerlos. A una distancia que sobrepase la línea media para que ella pueda tener prácticamente libre el suelo pélvico y poder hacer la contracción solamente de estos músculos. Ella se pone a imaginarse, bueno, estoy en el baño orinando y voy a cerrar esta parte solamente. Tiene que tratar de dejarlo, irlo por lo menos 5 segundos, después tercer día, cuarto día, cuando ella tiene sus secciones, 10 segundos. Es decir, que queremos recuperar tono. Para recuperar tono debemos dejar más tiempo. Cuando nosotros realizamos los abdominales, hay veces que tú pones la mano debajo y te quedas con el abdomen contraído cierto tiempo. Ese ejercicio es un poco difícil, pero es el que te permite a ti
que el músculo se desarrolle correctamente. Asimismo es con los músculos del suelo pélvico. Realizas estos ejercicios, por lo menos 3 veces en el día, lo agendas para que no se te olvide, sí, porque comenzamos hoy por la mañana muy animadas, pero ya mañana no nos acordamos. Sí. Hasta que entonces, si ya con la paciente con 3 a 6 meses realizando estos ejercicios de manera sistemática, con la condición, por ejemplo, de que tiene que reposar 20 segundos de reposo para darle el tiempo a que el músculo sea irrigado, para que el músculo repose totalmente y se recupere y volver exactamente a realizar la contracción, y cada día tratar de durar más tiempo en la contracción y así entonces fortalece toda esta área, todos estos músculos que si te das cuenta, como vimos anteriormente en la imagen, estos esfínteres tienen una función de ayudar aún más, es decir, en estas áreas que son más sensibles. Sí. Entonces, esos son ejercicios excelentes, muy preventivos, muy funcionales, en el sentido de que si los realizamos, pues podemos prevenir muchos síntomas y ayudar bastante en la recuperación. Como dijimos, Francisca, una de las causas más frecuentes de que la mujer asiste al ginecólogo son las infecciones. Tú puedes mencionar, tú dijiste que puede ser por descenso, que puede ser porque el suelo pélvico ya no esté soportando tanto y entonces en la vejiga puede haber ahí una acumulación de orina, que puede ser por falta de estrógenos. Entonces, ¿la solución de esto? La solución de esto es la prevención de que la paciente pueda ir y tener los tratamientos preventivos que en la actualidad están, como te acabo de explicar. Esa es la primera. Y que vaya a su evaluación, que se pueda ver, porque cuando uno evalúa, cuando ya uno estudia esta parte, pues te enseñan a evaluar el tejido vaginal afectado sin que dé síntomas y sin que se haya visto. Es decir, la formación, la distribución de las fibras, el área donde aparecen con mayor frecuencia estos defectos, y podemos hacer un énfasis dirigido al área afectada y hacer la prevención. Que la paciente, cuando vaya, por ejemplo, en la realización de los partos, una medida mejor, más preventiva, que la paciente pueda dilatar correctamente, que la paciente pueda hacer los ejercicios previo al parto, que previenen y que hacen durante el parto una protección de estos músculos del área perineal, tenerlo en cuenta. No manipular el área superior, anterior, donde está la vejiga durante el parto, porque a veces se puede tender a esa manipulación. Que la paciente haga los ejercicios que te estoy explicando del suelo pélvico, que la paciente tome mucho líquido, eso es muy importante, y que la paciente comprenda que está utilizando sus órganos genitales y que es importante chequearlo a tiempo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a la doctora Francisca Aquino, ginecobstetra, por venir a darnos todas estas indicaciones, señores, y principalmente a las mujeres. La idea es que usted vaya al ginecólogo o a la ginecóloga a tiempo, que no espere estar con un problema grave para ir, así como en cualquier otra parte del cuerpo. Tenemos que cuidarnos y disfrutar de una vida plena, porque la idea no es vivir más, sino vivir más en buenas condiciones. Quería dejarte con esta frase de Víctor Hugo, mis pacientes, que él dice que es tan importante lo bello como lo útil. Así que lo organizamos. Así es. La verdad es que es bien importante la belleza, porque como que nos hace más felices. No es lo mismo, no es la misma fragancia cuando tú observas algo bello, que te deleitas. Así es, por eso tenemos que extender hasta lo más posible en lo que es la belleza de todos nosotros y todo lo que nos rodea. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima.